llegó, ya está aquí nuestro consentido, nuestro favorito, nuestro neurofisiólogo de cabecera, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, el único, el verdadero, doctor Eduardo Calixto. Muchas gracias. Yo de verdad siempre, un honor venir aquí. Es para mí siempre honroso. Yo cuando ya vengo para acá, vengo hasta cantando. Es para mí No, una experiencia muy agradable. Nosotros cuando ya vas a llegar empezamos a cantar también. Yo tengo una pregunta muy Sí. fuerte, muy importante en este Día de Muertos, que, Sí, pues Paco. bueno, estamos celebrando a quienes se nos fueron en el camino, ¿no? A quienes se nos adelantaron. Pero aquí la pregunta es, cuando uno muere, ¿qué pasa en el cerebro? Tú que eres experto en esto. Sí. El cerebro no muere, todo el cerebro no muere al mismo tiempo. Hay regiones del cerebro que mueren más rápido que otras. Hay regiones del cerebro que se tratan de defender de la disminución de oxígeno y de glucosa, que es lo que nos mantiene vivos. Y entonces empezamos a tener un cambio neuroquímico muy importante que muchas personas refieren como los viajes o como esa sensación de vi la luz al final del túnel. Voy a contestar poco a poco la pregunta, Paco. Resulta que, por ejemplo, la región más evolucionada de nuestro cerebro, la corteza cerebral, y específicamente esta región donde es nuestra inteligencia, en esa región del cerebro las neuronas prácticamente duran de 8 hasta 10 minutos, pueden soportar sin el oxígeno. Es decir, durante 8 minutos no recibir aporte sanguíneo, entran en un estado metabólico de disminución de su actividad para, en el caso de recibir nuevamente sangre y oxígeno, volver a conectar y restablecer conexiones. Sin embargo, la región de la memoria, del aprendizaje, la región donde tenemos nuestro índice de nuestra vida, es la primera en morir. Y este aspecto es terrible. ¿En qué contexto? Si por alguna razón regresamos, lo primero que se nos va son los recuerdos inmediatos. El cerebro empieza solamente a recordar lo que realmente le importó y lo que es más duradero. Entonces se acuerda de lo que tú hizo a los 10, 11, 15, 20 años, pero no se acuerda qué pasó ayer o antier. Por lo tanto, todos estos elementos nos van dando contexto de lo que primero se empieza a morir también son las regiones de las emociones. Y es muy duro lo que voy a decir, porque hay muchas personas cuyos familiares están en coma y dicen, es que me escucha. Yo le hablo al oído y movió, no sé, una mano, tosió, no sé, algo pasó. Y en ese contexto le dices, no, esa parte de la emoción la empezamos a perder. Esa situación de que tú ves que alguien empieza a llorar, en realidad no está conectado en ese momento contigo, pero es tanta nuestra necesidad de quererlos ver o quererlos regresar, verlos así como los veíamos antes, hace que sintamos que ese proceso lo están pasando ellos. Y hay una liberación de un neurotransmisor que lo liberamos muy poquito cuando nos vamos a dormir. Es parecido a la serotonina, se llama dimetiltriptamina. Cuando nos dormimos es el que prácticamente nos hace viajar, es cuando sentimos que volamos. ¿Es el del tercer ojo? Es más o menos una situación semejante, que nos hace sentir que hacemos y podemos platicar con gente que ya murió, o estamos corriendo en un momento y después ya nos despertamos, o sea, estamos en otro, en la siguiente escena, en el sueño. Esta situación, con poquito, estoy hablando de una concentración de nanomolares, una unidad muy bajita, el cerebro la libera cuando va a morir. Y entonces el viaje es increíble. ¿Qué hace el cerebro? Y esto son descubrimientos recientes. El cerebro lo que no quiere es tener dolor. Y entre más dolor tiene, más dimetiltriptamina empieza a liberar. Y entonces empezamos a sentir placer. La gran mayoría de las personas que van a morir ya no sienten dolor, sienten que la situación está bajo control. El cerebro se está protegiendo neuroquímicamente para llevarnos a ese viaje, tal vez que ya no hay regreso. Y entonces, cuando nosotros regresamos o por masaje cardíaco, por medicamentos, si lo regresamos de esta situación que el cerebro ya estaba preparando para morir, que estaba en coma incluso, entonces cuando te expresan, es que hablé con Dios, es que vi a personas, es que me dijeron. El famoso túnel. Por ejemplo, que en realidad es un cambio en la oxigenación del lóbulo occipital, que cuando esta oxigenación empieza a disminuir,
evidentemente se empieza a ir el fenómeno de la luz. ¿sí? A ver, o sea, lo que nos estás diciendo es que no ni vemos a Dios, ni pasamos por un túnel, ni nada de nada. Desde el punto de vista científico, queridos amigos, querida Pita, no. No. Ok, espera. Sí. Para entender el tema de la muerte y de lo que sucede en el cerebro, primero tenemos que entender fisiológicamente qué es lo que está pasando. Sí. ¿En qué momento morimos? Desde el punto de vista neurológico, Fisiológico, para Porque entender mira, después qué pasa en el cerebro. porque puede haber muerte neuronal sin haber muerte fisiológica. El corazón puede seguir latiendo Ajá. y el cerebro ya murió. Eso sí lo sabemos. ¿Eso es lo que es el coma? No. Es parte de un coma. Por ejemplo, Cerati, el cantante de Cerati. Cerati. Gustavo Cerati. Gustavo tuvo muerte neuronal, pero seguía latiendo su corazón. Y O sea, durante ya no había mente. ya no había mente, Por ya lo no tanto, no había sentimientos, no había emociones. no había emociones, se había ido completamente. Entonces, si tú me preguntas, ¿en qué momento, uno, el corazón deja de latir? En ese momento se acaba la vida. O sea, desde el punto de vista médico, yo te digo, murió el paciente a tal hora. ¿Por qué? Tengo la evidencia porque el electrocardiograma, su último latido, su último fenómeno sistólico fue hasta ahora. Porque en ese contexto yo digo, el corazón es el que mantiene toda la perfusión. Pero si tú me dices, ¿pero cuándo murió neurológicamente? Probablemente murió ayer después del accidente, después del traumatismo, después de la hemorragia. Ayer murió su cerebro. Pero doctor, entonces puede ser que haya estado en el hospital 10 horas sin haberse dado cuenta en dónde estaba. Sí. Y eso pasa en la gran mayoría, por ejemplo, de las muertes neuronales, que a lo largo del proceso sigue latiendo el corazón. A ver, entonces, el corazón dejó de latir, por lo tanto dejó de mandar sangre al Así cerebro, es. ¿correcto? Sí. Ahí se efectúa la muerte fisiológica. Así es. La muerte del cuerpo. Biológica, ok. sí. Biológica, ok. ¿Cuánto tiempo después de que el corazón dejó de latir, muere el pensamiento, muere la mente? Estamos hablando en promedio de los siguientes 8 a 10 minutos. Si es una persona que estaba bien, estábamos platicando, por alguna razón muere, un infarto, tiene una hemorragia, un balazo, en los siguientes 8 o 10 minutos puedes estar todavía hablando con él. Gradualmente empieza a disminuir muchas funciones, pero en términos generales no más de 10 minutos. Ahora, tú estabas explicando que esta es la parte que más resiste y es la Sí. última parte que muere. Qué interesante. ¿No? Sí, claro. Pero cuando ya tenemos esta muerte fisiológica, mi pregunta ¿es cuando sucede el electroshock, este es el responsable de que pueda revivir el corazón porque esto todavía está vivo? Digamos, en parte, y la otra región es la del tallo cerebral, que ahí está el centro regulador cardíaco y centro regulador respiratorio. Imagínense nada más cómo tan vulnerables somos, que de verdad no somos a veces conscientes, que estando, por ejemplo, a caballo, un chicotazo de caballo puede ser suficiente para que se meta una vértebra y en ese momento, ¡pum!, puede uno caer. ¿Ese es el famoso knockout? El knockout, en parte también que se da porque se apaga la circulación que va hacia el cerebro. Pero en términos generales, creo, Paco, es que también puede estar involucrado los núcleos de comunicación del sistema nervioso central con el corazón. El corazón late por sí solo, pero también tiene una retroalimentación con el sistema nervioso central. Y ese centro regulador, ese sitio de neuronas, se puede apagar por un golpe, por un estado metabólico. Por eso muchas personas que en un estado de diabetes, por ejemplo, pueden entrar en un coma y ya no comunicarse con el mundo porque su centro regulador cardíaco y centro regulador respiratorio empiezan a disminuir su función, ¿no? O, en términos generales, hace unos años un futbolista le dieron un balazo, se le tuvo que someter a un coma barbitúrico para disminuir el edema cerebral que iba a tener. ¿Qué es un coma barbitúrico? Es increíble porque le Sí, dieron un balazo aquí directamente en el y vive. Un coma barbitúrico es que yo pongo como médico unos medicamentos que se llaman barbituratos, ¿sí? Pentobarbital, por ejemplo, disminuye la actividad de la función neuronal para tratar de que el cerebro no esté en actividad, disminuya la probabilidad de edema y la muerte neuronal después no se dé tan fuerte. Después se lo voy quitando poco a poco y va despertando el paciente. En estas condiciones, el futbolista regresó, puede seguir caminando, pero ya no pudo seguir jugando fútbol porque la bala quedó adentro. Esas personas, cuando se llevan a esas condiciones de coma barbitúrico, se da la liberación de estos neurotransmisores que están relacionados con la muerte
Y entonces cuando te cuentan historias que de verdad nos estremecen porque dicen, es que yo realmente envié mi cuerpo, yo realmente me separé de esta situación, que en realidad es un viaje neuroquímico que tiene el cerebro. Pero a ver, las personas que les ha pasado eso dicen, claramente dicen, yo me vi, yo estaba arriba, yo vi mi cuerpo tendido, yo vi a mi mamá llorando y gritando. Sí. Por ejemplo, mi mamá le pasó eso y dice mi mamá que en el momento en que el doctor dice, lo siento mucho señora, falleció su hija, Sí. mi abuela empieza a gritar y entonces mi mamá desde arriba le decía, estoy bien mamá, estoy bien, pero pues obviamente no la podía escuchar y que se regresó porque vio el sufrimiento de su madre. ¿Qué puedes decir de esos casos? Estas experiencias son cambios neuroquímicos cerebrales. Perdón, porque muchas personas nos van a decir, es que usted tampoco tiene la evidencia para decir lo contrario. No, si nosotros ponemos un poquito de esta sustancia, nos damos cuenta de los viajes que se dan las personas y los podemos inhibir poniendo medicamentos antagonistas de este evento. Por eso las drogas, algunas drogas Eso te que iba a están preguntar. metidas, ¿sí?, en estos viajes. Los alucinógenos. Por ejemplo, el hongo, por ejemplo, el DMT. el peyote. Estas drogas lo que hacen es cambiar esta parte, por ejemplo, de la serotonina y hacen que el rojo literalmente se mueva. Hacen que, por ejemplo, los árboles se ven cómo hay movimiento en el tronco del árbol. Y dices, es que estoy viendo el alma del árbol, cómo se está moviendo y yo la puedo palpar. Claro, algunos aseguran que pueden ver cómo respiran los pétalos de las flores, por ejemplo. Ese estado neuroquímico lo podemos inducir desde el punto de vista farmacológico. Y es por eso que a nivel de la ciencia nos damos cuenta que este proceso no existe. Y voy a decir algo todavía más fuerte, porque a lo mejor muchas personas están molestos, ¿no? Por ejemplo, un camarógrafo no sigue molesto conmigo, pero todo lo que estoy diciendo está completamente comprobado científicamente. Y es esto. Mucha gente dice, mira, si una persona pesa 70 kilos, al morir, media hora después, pesa 23 gramos menos. Ajá. Que es a lo que la gente por lo general habla es ya no tiene alma. Se es fue el alma. ¿no? Bueno, lo que les tengo que decir que ese es el peso de las glándulas suprarrenales, que son las primeras en disolverse. No puedo creer, Eduardo Calixto, nos estás rompiendo todas las ilusiones y todo se lo rompe que eso pensábamos. y entonces se degrada y ante esa condición, pues efectivamente, al minuto 2, 3 empezamos a tener cambios en todo nuestro cuerpo. Espera, ¿cuáles son las glándulas suprarrenales? Las que están arriba de los riñones, esas son las que te activan cuando tienes que correr. Por ejemplo, un individuo se me queda viendo feo, me saca una pistola. Yo corro, o sea, no le digo, no, me va a bromear, no, corro. Las glándulas suprarrenales hacen que yo me corra más, brinque más, ¿no? Entienda los mensajes que me mandan. Todo eso, las glándulas suprarrenales me lo hace hacer. Sin esas glándulas suprarrenales no podría tener esa capacidad. Esas son las primeras en morirse en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo es que se degradan y no hay desaparecen? oxígeno, no le llega sangre, las enzimas empiezan a autodegradar a las células, la glándula empieza poco a poco a hacerse como pasita y se destruye. O sea que es lo que pudiéramos decir fue su último suspiro. O sea que ese suspiro es el oxígeno que teníamos adentro, que se va, fue. que son los 23 gramos. Pero si nada se crea y nada se destruye, ¿dónde quedaron esos 40 y tantos gramos de las glándulas suprarrenales? Están O 21 cambiando gramos. por ejemplo, hay un cambio en la liberación de gas, Ok. precisamente. Sí. Ay, qué emoción. Y yo que he venido del más allá para llevarme a todos ustedes. Y yo que me pienso quedar en el más acá. Si nos permiten hacer una pequeña pausa y regresamos porque le vamos a exprimir toda la información posible al doctor Eduardo Calixto. Estamos platicando con el doctor Eduardo Calixto. Ustedes lo conocen muy bien, lo quieren, lo respetan. Nosotros también, neurofisiólogo. Y estás rompiéndonos muchos de... Pues no sé si de las creencias o de las ilusiones que teníamos con respecto a este momento preciso, en el que de vivos pasamos a muertos, ¿no? La primer cambio neuroquímico, o bueno, estructuralmente, biológicamente hablando de muerte, es la incapacidad de generar energía. Hay una estructura dentro de nuestras células que se llama mitocondria, que es la que produce de darle oxígeno y glucosa, energía. Esa mitocondria nos las dio la mamá, porque cuando se concibe al bebé, la vida, es la mamá
el óvulo de la mamá la que va a dividir todas las mitocondrias de nuestro cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, y en homenaje a mi mamá, ¿no? A mis hermanos que decían, cuando murió mi mamá, decían, es que mi mamá se fue. Yo le decía, no, realmente un homenaje es que tenemos las mitocondrias de nuestra mamá en todo nuestro cuerpo. Ah, qué bonito. Y además es la energía que tenemos, ¿no? Nos las otorga la mamá. Y a su vez la mamá de su mamá, y así sucesivamente, la abuela materna, las madres son las que otorgan esto. Bueno, el primer evento es que deja de funcionar la mitocondria y las células se empiezan a hinchar, se dematizan, empiezan a retener líquidos adentro. Cuando un investigador empieza a ver a un cadáver y nos da datos el cadáver de cómo murió, a qué hora murió, por qué murió, podemos identificar tantas cosas que un cadáver nos inspira a incluso analizar, si no sabemos su muerte, ir juntando todas las piezas y decir, este cadáver murió de tal o cual magnitud. Voy a poner un ejemplo nada más. El cuerpo humano, o sea, nuestro calor oscila entre 37 y 37.5 grados centígrados. Si todos nos medimos en este momento la temperatura, ¿no? Sin embargo, si morimos alrededor de una hora, es lo que alcanza el tiempo para tener la temperatura del medio ambiente. Entonces, tú tocas a un cadáver fresco, todavía se siente tibio. En relación a un cadáver que ya está frío, dices, por lo menos ya tiene una hora de muerto. O sea, ha pasado. Sí, es maravilloso que pueden llegar a saber, a propósito de medicina forense, seguramente tienes amigos, tienes conocidos. Cuando hablabas de degradación de la glándula suprarrenal, ajá, ¿hay forma de ver cómo se va esta... se necrosa, se lisa. ¿Sí? Decimos los médicos, se lisa, se destruye. Porque es como cuando, por ejemplo, has visto que empiezas a cicatrizar algo, que gradualmente la cicatriz se hace grande y luego poco a poco se va haciendo chiquita, al lado que dices, ya me la quito, y queda un pedacito, dices, no era ni el 10% de lo que estaba cubriendo. Exactamente sucede con las glándulas, por ejemplo, suprarrenales. Otra glándula que rápidamente se rompe es el páncreas, se degrada automáticamente, porque el páncreas ayuda a la digestión y tiene todas las enzimas digestivas. Entonces es muy interesante cómo el páncreas no se digiere a sí mismo todos los días. O sea, tiene enzimas para degradar el taco de carnitas, el pan de muerto y la leche que estamos comiendo. O todo combinado en una misma comida. Por ejemplo, y el páncreas, cuando nos morimos, es el primero que se empieza a autodigerir y se empieza a destruir. O sea, ¿cómo desaparece? Empieza a desaparecer. ¿Sí? Cuando platicas que el cerebro puede aguantar 10 minutos después de muerto, y mi pregunta es, ¿se puede trasplantar el cerebro en realidad? No, desde el punto de vista... ¿Por qué no? Y te voy a decir, hoy tenemos toda la infraestructura para tomar neuronas y cultivarlas, que éstas crezcan y poderlas poner en un sitio. Eso es posible. Pero imagínate, querido Paco, que hay neuronas del cerebro, por ejemplo, que se van a conectar con la médula espinal para que yo mueva una pierna, un brazo. Esas terminaciones, esos axones, todavía no los podemos conectar. Oye, es decir, ese cableado. Son una cosa tan finita, de grasa, ¿verdad? hechos de grasa, de mielina. Entonces imagínate, para decir, esta neurona se va a conectar con esta neurona. No, Paco, querido Paco, si nada más jugando básquetbol te puedes lesionar el tendón, mira mi dedo cómo quedó. Me rompí un tendón. El tendón cuando se rompe se retrae. Si no lo tomas en las siguientes 4 horas, el tendón se va. Y entonces ya no se puede, queda el dedo, no fracturado, pero queda ya con una secuela de ese proceso. Los nervios automáticamente cuando se parten, se seccionan, se involucionan. Y entonces ya no es posible. O sea, se retraen. Se retraen. Por eso una persona que tiene una sección de médula espinal ya no puede caminar. Le pasó a Christopher Reeve, Superman, el primer Superman. No podía, incluso él hizo una fundación para que se pudiera hacer estas investigaciones de poder. Él tenía la esperanza de llegar a hacer eso. Y logró mover ligeramente algún dedo y logró seguir hablando. Y podía él mover, por ejemplo, su silla de ruedas con un popotito que tenía en la lengua, se transportaba. Pero el mensaje es, antes de llegar, esperemos que, no sé, en unos 50 años, guarden este programa para una cápsula ya dentro de 50 años, y que nos digan, se pudieron conectar axones
Y ya después de esa conexión, el siguiente paso sería un trasplante. Y ese trasplante seguramente sería un cambio incluso de De comunicación, personalidad, de manera toda. de. Bueno, ¿Te si, imaginas? si se logró un Sí. día poner un corazón de otra persona a alguien, a claro. lo mejor algún día se puede hacer algo con el cerebro. Yo quisiera Sí. regresar un poquito Sí, al tema en el que dices que son químicos y desconexiones cuando se supone que se ve este túnel, esta luz, etcétera, en el momento de morir. Mm, Hay una droga sintética que se conoce como DMT. sí. Esa droga dicen que estimula la glándula pineal y que produce el mismo efecto que se consigue únicamente 2 veces en la vida, que es cuando naces y cuando te mueres. ¿Es esto cierto? Sí, estamos hablando que es un análogo de la dimetiltriptamina, que es la serotonina, y que induce relativos cambios, que eso también depende de la edad y depende también de la situación en la que te lo tomas. No siempre vas a ver el mismo efecto, porque va desensibilizando. Es decir, hay personas que se toman esto diciendo, ah, bueno, pues es que yo ya lo experimenté, y entonces quieren volverlo a experimentar 3 meses o 5 meses después, y no tienen el mismo efecto porque cambian los receptores. Entonces el mensaje es que aquellas personas que van cambiando digamos, esta liberación de dimetiltriptamina va generando también cambios en la conducta. Y hoy lo sabemos, las personas que van a morir se hacen, digamos, personas más, desde el punto de vista humano, más conscientes. Son personas que perdonan, son personas que son más afables. Aunque no sepan que van a morir, ¿por qué Aunque no algunas sepan que van a morir. personas le hablan a su familia para despedirse? Para despedirse. ¿Cómo Porque lo empieza, saben? el cerebro sí tiene estos cambios y es lo más interesante. El cerebro detecta y va detonando estos cambios neuroquímicos gradualmente. Entonces son personas que si tú les empiezas a hablar de qué soñó, si les empiezas a preguntar cómo están durmiendo, cambian los patrones de sueño incluso. Hoy sabemos en los procesos de neurociencia que estas drogas, estos neuroquímicos internos, sí están preparando al cerebro. Somos la única especie que sabemos que vamos a morir. Ninguna especie tiene la trascendencia de la vida ni de la importancia de tu vida. Y es por eso que también el cerebro, al entender esto y saberse enfermos, saberse que ya está mermando la salud, el aspecto neuroquímico se va modificando, empiezan a liberar endorfinas. Esta es la explicación en parte porque una persona que ya va a morir te dice, no te preocupes, estoy bien. Y todos sufriendo alrededor, a ver, es que yo me siento bien. ¿Por qué? Porque también tiene un factor liberador de endorfinas que nos hacen también tranquilizarnos. Este proceso lo vamos llevando alrededor prácticamente ya cuando pasamos la barrera de los 50 años, este factor es todavía más presente en la vida de todos los seres humanos. Si el cerebro es el motor principal de liberar todas estas situaciones para inducirnos al viaje del sueño, al viaje de las alucinaciones y al viaje de la muerte, ¿pudiéramos nosotros identificar, estoy soñando, estoy alucinando, me estoy muriendo? En parte. Si nos preparamos mejor, yo creo que sí, Paco. Yo creo que la gran importancia de todo esto es empezar a dimensionar, porque una persona que sueña y dice, oye, soñé que me moría, y se espanta uno, amanece así como, soñé que me volteaba en el coche y que ya no me veía, a ver, ese fue un sueño, lo asocias a ciertas cosas y tiene un factor de lo que has vivido anteriormente. ¿Sabes qué? Estando despierto, sí estoy viendo cambios significativos y creo que pues ya esto no es un sueño, tengo una alucinación real, es un proceso ya separado que entonces habría que entender si es patológico, cuántas veces se te presenta en el día, cuántas veces de esos sueños vividos o un déjà vu famoso que dices, esto ya lo había vivido, ¿no? Eduardo Calixto, ¿para ti qué es la muerte? La muerte, así como la vida es un estado irrepetible, somos y tenemos la capacidad de vivir y de morir, tenemos ese proceso, somos conscientes. La muerte es terminar la materia como tal, el dejar de latir el corazón y dejar de autopensar con nuestro cerebro. ¿Crees que una vez que hemos fallecido en este cuerpo, la energía conserva la memoria? No, esa parte yo como neurocientífico no lo puedo comprobar y por lo tanto yo no creo en eso.
Entonces, claro, porque eres Sí. científico y hablas de una Sí. comprobación, ¿no? Sí. Porque tenemos esta ilusión Sí. en la que ojalá cuando ya no está esta persona amada, siga cuidando por mí, siga velando por mí. Nos encanta, el cerebro le encanta tener eso. Bueno, ahí tienen ustedes la verdad científica proporcionada por el doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y nuestro neurofisiólogo consentido. Muchas Gracias, gracias. te queremos. Y después de ustedes. todo esto, Pita, y de romper las ilusiones, me quiero morir. Yo no. No, para nada.